Perfecto, bienvenidas al segundo taller Soltar el control y el perfeccionismo por problemas técnicos de wifi. Llego de vacaciones, está todo para atrás, pero no he querido dejar de hacerlo y entonces os lo enviaré en diferido. Entonces, primero de todo, aunque sea en diferido, me gustaría que os cuestionarais qué estáis esperando de este taller y por qué queréis trabajar el perfeccionismo. Todos los talleres que voy eligiendo los elijo un poco por mi propia experiencia. El primero era aprender a poner límites, que si no lo habéis visto, iros a YouTube, que está colgado y os lo puedo pasar. Y el soltar el control y el perfeccionismo, son temazos que tanto viví yo como todas las personas que acompaño, mujeres por sobre todo, y que considero que es muy bueno de trabajar, sobre todo si tienes una mala relación con la comida o el cuerpo, ¿vale? Entonces, una de las cosas por las que yo me he beneficiado mucho de trabajar el perfeccionismo es por poderme relajar, por saber fluir, por dejar de controlar, por dejar de ser tan dura conmigo misma, poder descansar, poder dejar de sufrir, ¿no? Hay muchas y dejar de controlar lo incontrolable, ¿no? Es como un autoboicot de algún modo. Entonces, importante coger boli, coger una libretita, iros a un sitio seguro y ir escribiendo todos esos insights que, aunque sean en diferido, me podéis preguntar al acabar o reservar la sesión orientativa gratis conmigo o alguien del equipo para ir siguen trabajando esto. También que sepáis que en septiembre se empieza ya tanto el programa de aceptación corporal como el Día de la Ansiedad, que es muy, muy, muy práctica. Es un taller tratamiento online nuevo, mucho más corto y mucho más pragmático, y el grande, que es una transformación de 0 a 1000 en 360 grados, pero 160 grados, y es muy, muy, muy transformadora. ¿Vale? Entonces, prosigamos. ¿Por qué he optado por juntar perfeccionismo y de algún modo el control? Os preguntaréis. He juntado los dos porque el perfeccionismo en realidad es un tipo de control. Podemos controlar, imagínate, qué sienten los demás, o controlar cómo nos sentimos. El pensamiento mágico es ese, ¿eh? Queremos controlar cómo nos vemos. Queremos controlar cómo nos ven los demás, cómo sienten los demás. Incluso las mamás, las que somos mamás, queremos controlar el futuro de nuestros hijos, ¿vale? Controlar, y en realidad es todo un control del futuro. ¿Para qué? Para que salga perfecto, ¿no? Hay como un miedo, y el control nos sirve para sentirnos seguros, ¿vale? Y ¿por qué nos queremos sentir seguros? Para evitar el sufrimiento. En el fondo, entonces, el control es una forma de evitación de sufrimiento y de sentirme seguro en este plan. Entonces, y el primero, siempre fijaros que intento que entendáis el motivo de el por qué os pasa. Porque una vez yo entiendo por qué utilizo el control y el perfeccionismo de esa forma tan bestia, normalmente me baja un poco la culpa y la ansiedad, ¿no? Porque es un bucle muchas veces. Entonces, normalmente las personas que somos perfeccionistas o controladoras hemos tenido vivencias en nuestra infancia donde había algo que se salía del control. O sea, por ejemplo, había algo o alguien que salía de control. Cuando tú veías, por ejemplo, hay miles de casos, por ejemplo, que había mucho caos en la casa en horarios, o tu padre estaba y luego no estaba, o tu madre te abrazaba y luego te castigaba de una forma exagerada. O sea, donde tú sentías que no había control de algo o de alguien en tu casa y tu entorno, ¿vale? Entonces os hago la reflexión. ¿En qué crees que no había control en vuestra infancia o adolescencia? Podría ser, por ejemplo, repito, control con la comida, con el sueño, incertidumbre. Entonces, todos esos incertidumbres, ya sea emocionales, de hábitos, de formas de pensar,
¿Qué pasa en ese niño, en ese adolescente? Crea una incertidumbre. Y si hay incertidumbre en un niño, pues sobre todo nos va a dar una sensación de no seguridad. Y en realidad cuando somos niños necesitamos situaciones muy predecibles. Todo lo que no sea predecible, donde hay incertidumbre, nos hace sentir en peligro. Y si nadie está controlando, tengo el pensamiento mágico como niña, adolescente que soy, que tengo que controlarlo yo para sentirme segura. Porque al final nuestro cerebro es eficiente, quiere sobrevivir, quiere sentirse seguro para sobrevivir. Por lo tanto, coge el rol del control y tiene el pensamiento mágico que si empiezo a controlar todo en mi vida, control, voy a sobrevivir. ¿Vale? Ante la falta de control de ese niño adolescente, donde no te sientes segura, sobre todo cuando, repito, cuando eres niño y en esa falta de seguridad, pues buscamos, ¿no?, esa predictibilidad en todo. Entonces, por ejemplo, de niños buscamos que mami siempre esté, o que haya unos horarios, o que papá esté siempre y de golpe no desaparezca, ¿no? Porque estas cosas tan abruptas queda una impronta en el niño de peligro, ¿vale? En el niño o la niña que fuimos. Por lo tanto, de niña, si nadie controló, me vuelvo perfecto en controlar a los demás, en controlar mi cuerpo, en controlar la comida, en controlar y controlar. Nos volvemos controladores. ¿Por miedo qué? Por miedo al abandono, por miedo al descontrol y a no sobrevivir y por ende a sufrir. ¿Vale? Es importante que entendáis de dónde viene, ¿no?, ese rasgo de control y perfeccionismo para que os entendáis más el adulto que sois ahora. Por ende, bajar, repito, la culpa. ¿Vale? Incluso me he encontrado clientas que usan sus emociones y su estado mental para controlar a los demás, ¿no? Están a punto de dejarle el novio y empieza a darle un ataque de ansiedad, que no me dejes, ¿no? Es una forma también de control. Entonces, ¿qué hay detrás de ahí? La creencia es que si yo controlo a los demás, o controlo la circunstancia, o controlo mi cuerpo, controlo la comida, controlo, tengo más probabilidad de estar a salvo. Y una forma de controlar es hacer las cosas perfectas. El perfeccionismo es una forma de controlar al otro y controlarme. Controlar que me ame, que no me rechacen, que no me critiquen. Por lo tanto, el perfeccionismo es una forma de control y de controlar y por ende sentirme perteneciente y que me amen y no sufrir. Eso sería un poco el resumen y la evolución de un niño que se vuelve un adulto controlador y perfeccionista, ¿vale? Y haremos en toda la sesión varios ejercicios para que los pongáis en práctica, aunque sean diferido. Lo siento, de nuevo. Y si os quedan dudas, si os cuesta, tenéis a todos los asistentes que estáis recibiendo esto, tenéis la sesión orientativa y un montón de talleres que, bueno, haremos gratuitos y otros quedarán ya solo para las personas que entren y que han entrado al tratamiento online Diarios de la Ansiedad o Cómete la Vida. Que si queréis más info, nos escribís también, ¿vale? Por lo tanto, lo que os decía, esto es importante para darle todo un sentido, ¿vale? Para darle sentido, que esto no es que estéis mal, no es que no es algo que no se pueda revertir, siempre está bajable, ¿vale? Perfecto. Dejar el juicio por ser controladora y perfeccionista, dejarnos de juzgar, es un paso previo, es el primer paso de este taller. De esta forma, sabiendo por qué lo somos, ¿vale? Y qué estamos anhelando, que es lo que os he dicho antes, aceptación, pertenencia y amor, ahí
tenemos un gran paso, es el paso 1 de este taller, entender el porqué, ¿vale? Y eso no, a todos los mamíferos queremos pertenecer, ¿vale? Y si nos sentimos aislados, sentimos que podemos morir, porque en las cavernas el ser humano era peligroso si nos percibíamos aislados, ¿vale? Entonces tenemos el mismo cerebro reptiliano, el arcaico, que cuando sentimos que no pertenecemos o que podemos ser aislados, ¿no?, de nuestro sistema, se nos alerta esa maquinaria de querer pertenecer, y por tanto cada uno encuentra su forma de hacerlo, y uno es el control y por ende el perfeccionismo, ¿vale? Entonces, la perfección paso 2 del taller. ¿Cómo se manifiesta esa perfección? Pues la perfección se suele manifestar a todos los niveles. Por ejemplo, me encuentro gente de no querer enfermar. La mayoría de las que están en las formaciones o en las sesiones individuales es querer tener un cuerpo perfecto, o que mi pareja esté súper bien, o no tener conflictos con la familia o con las amistades, o que no sufran mis hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en el momento que tú crees que algo es perfecto, es que seguramente estás idealizando. O sea, que queremos alcanzar un perfeccionismo idealizado. El perfeccionismo lo que nos impide es satisfacernos, es como un pozo sin fondo, es un poco un autoboicot, es un síndrome de la insuficiencia que jamás lo vas a llenar. Tiene mucho que ver con personas que se identifican con los logros. Por lo tanto, un truquillo para este tipo de personas, mujeres que me estáis viendo, es que, esto es un trabajo que lo hacemos en profundidad en las individuales y las grupales, pero os estoy dando tips, consejos, y haremos 2 ejercicios si os quedáis hasta el final, muy potentes para vosotras, pero que detectéis que sí que un pilar muy grande en vuestras vidas es conseguir logros, ¿no? Conseguir logros. Por lo tanto, os tenéis que compensar, empezar a identificar qué valoráis en la vida y ir más hacia vuestros valores más allá del logro. Por ejemplo, yo puedo querer quedar campeona de España, ¿no?, que sería un logro, pero ¿cuáles son mis valores? Pues sentir que crezco, sentir que evoluciono, si esos valores están en mi vida, que consiga o no logro y quedar campeona de España ya pasa a segundo plano, y me identifico más con mis valores y me siento llena, plena, ¿no? Entonces eso es un truquillo. O compensar más el ejercicio que haremos también al final, la parte hedonista, las relaciones, mis fortalezas, mi propósito de vida, que todo eso lo trabajamos en el Cómete la vida y no la nevera, ¿vale? Y eso hace que los logros sea un pilar más, que es uno de los pilares que la persona controladora y perfeccionista se centra muy y mucho, y no, está muy descompensada con los otros pilares del bienestar, ¿no?, según Martin Seligman. Sea lo que sea, es verdad que lo que todos buscamos es experimentar amor y ser parte de una familia o pertenecientes para poder sobrevivir. Entonces, como ser humanos que somos afectivos, necesitamos sentir ese amor, ¿no? Entonces sería compensar, vuelvo y repito, esos pilares en la satisfacción vital, que sería la parte hedonista, el placer, los logros, las relaciones, las fortalezas, mi propósito de vida, que esos 5 pilares del bienestar estén compensados. Eso es un ejercicio que hacemos muy mucho en las sesiones individuales y también en las grupales, y si queréis saber un poquito más, pues nos contactáis. Entonces, ¿qué pasa en el sesgo perfeccionista? Si yo aprendo que para que mamá me ame tengo que ser perfecta, y mi necesidad es ser amada y pertenecer a esta familia, me meto en la cabeza que debo ser perfecta para ser reconocida y amada. Si las expectativas de papás son muy elevadas, ¿vale?, aunque no sean dichas,
los hijos lo presienten, y el mensaje que debemos hacer es de qué forma, ¿vale? ¿De qué forma sigues actuando? O sea, aunque las expectativas de papá o mamá fueran elevadas y ahora ya no estén papá y mamá, ¿de qué forma a día de hoy como adulta sigo actuando? Aunque ya no tenga mamá que me exija o papá, y aunque no me lo dijeran literalmente, yo sentía la exigencia. ¿De qué forma? Plantéate. ¿De qué forma sigo actuando aunque mamá y papá no estén? ¿No? ¿De qué forma dura me estoy? ¿De qué forma controladora, dura, perfeccionista, autoexigente me estoy? ¿Cómo es mi diálogo interno, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que yo como mamá y todas las que son mamás y las que no son mamás, y aunque seamos mamás, a nuestra niña interior nos tenemos que decir: no hay forma que te pueda amar más, ya te amo lo más que se puede, y por más que te esfuerces, yo te amo el máximo que puedo y que sé y que se puede amar, ¿vale? Es una frase muy potente que como madres, profesoras o adultos que tengamos a niños alrededor se les puede decir, sobre todo si somos exigentes, perfeccionistas y controladoras, porque lo vamos a proyectar en nuestros hijos. Y no solo ahí, sino a nosotras mismas, a nuestra niña, cuando estemos tan críticas, que mal lo has hecho, no puedo, por ejemplo, hoy que no he podido hacerlo en directo y me sale fatal, pues ahí: Miriam, te amo, no te puedo amar más, te amo lo máximo que puedo, no hace falta que te esfuerces más, te amo el máximo que puedo amar, ¿vale? Y ahí acunar a tu niña, ¿vale? Como niños nos decimos que me voy a ganar el amor de mamá, y por eso creamos misiones para ser perfectos y recibir ese amor, ¿vale? Entonces, lo que os decía, que el perfeccionista piensa que si hace todo perfecto le amarán más, y así se pasa pues al control de todo para conseguir esa perfección, y para que no le rechacen y por ende no vivir aislado y por ende recibir el amor, ¿vale? Entonces, uno de los ejemplos, que es un poco el perfil, ¿no? En el fondo, de los ejemplos que me llegan sobre todo al inicio, luego se van profundizando las capas de cebolla y ya se ve otras historias, ¿no? Pero el ejemplo, que es un factor común de muchas de vosotras, es el ideal de cuerpo perfecto, ¿no? Y es otra forma de querer controlar para sentirme segura, amada, ¿no? Entonces, pensar, primero de todo, que desmontar creencias, por ejemplo, hacer detox de redes o perfiles que te detonen, que sientas que son muy, 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 muy perfectos, y por lo tanto, también que sepáis y profundizar que no existe el ideal, que nos hacen creer, sobre todo el tema del marketing, que nos potencia todo eso. Así que lo bueno a las personas que son muy perfeccionistas y que idealizan, ¿no?, al otro, a lo que hay fuera, es acercarte a todos aquellos que crees, personajes de todo tipo, de toda índole, o familiares, amigos, que crees que son perfectos, y empieza a investigar con abertura y desmentirlo, porque realmente yo con las mujeres que acompaño hay de todo, y a veces la más impoluta, la más perfecta, es la que realmente acabas rascando un poco y se desmorona todo, ¿no? Porque no existe, ¿vale? Somos perfectamente imperfectos y es una realidad. Así que las personas que consideras perfectas, dedícate como un buen investigador a desmentir esa perfección, ¿vale? Perfecto. Tercera parte de este taller: la necesidad de controlar qué me está queriendo decir. Y ahora os dejo un tiempo para que hagáis una lista en vuestro cuaderno y escribir todo lo que quieres controlar. Escríbelo ahora mismo. Te dejo un minuto.
¿vale? En mi caso era el cuerpo, ¿vale? Lo que piensan los demás, también intentaba controlar. ¿Qué es para ti? ¿Qué es aquello que quieres controlar? Por ejemplo, controlar lo que el otro piensa, y ahí viene a lo mejor la eliminación del pensamiento. Controlar no sufrir o que no sufran mis seres queridos. Controlar a mi pareja. Controlar mi cuerpo y mi comida, básicamente, todas las que estáis aquí, seguro, ¿no? Y una vez tengáis esta lista, pregúntate, quiero controlar esto para, os doy un ejemplo, quiero controlar mi cuerpo para sentirme aceptada. Quiero controlar mi cuerpo para que no me rechacen. ¿Vale? Entonces, ahora tenéis que volver a preguntaros, ¿para qué quieres sentirte aceptada? Y te contesto. Esto hacerlo vosotras, pero yo hago como un teatrillo, pero os lo tenéis que preguntar vosotros. Quiero controlar esto para... Y doy un ejemplo. Quiero controlar mi cuerpo para sentirme aceptada. Y ahora te tienes que volver a preguntar, ¿para qué quieres sentirte aceptada? Para ser parte de la familia y no me rechacen. Y pregúntate, ¿para qué quieres que no te rechacen? Para que todo esto tenga sentido y no caer en depresión. ¿Para qué quieres que tenga sentido? Para vivir plenamente. ¿Para qué quieres vivir plenamente? Para ser feliz y sentirme orgullosa y plena. Ya te vuelves a preguntar, ¿para qué quieres sentirte plena? Tienes que irte haciendo preguntas, tenéis que seguir preguntándoos el para qué, hasta que la respuesta solo dependa de ti y sobre todo que hable de un sentimiento. Por ejemplo, ¿para qué quieres sentirte plena? Para experimentar felicidad. Tenéis que acabar con una respuesta que diga experimentar algo. Yo experimento, es un sentimiento mío, experimento la felicidad. Yo experimento. Depende de mí y lo experimento yo. ¿Vale? Porque todos aquellos que seguís contestando cosas que no dependen de vosotros, ahí realmente estoy cayendo en la trampa de depender de la opinión externa. Entonces tenemos que cambiarlo, ¿vale? A algo que dependa de mí y que lo experimento yo, no dependo del exterior, es un asunto propio. Si contestas aún para que el otro me vea o me acepte y os cuesta un poco, tenéis que seguir preguntándoos hasta que acabe la respuesta en una emoción que dependa de ti. ¿Vale? Por ejemplo, acabando lo de antes, ¿no? ¿Qué vas a sentir cuando te sientas plena y orgullosa? Voy a experimentar sentirme libre, auténtica, independiente, sin miedo a ser yo. ¿Vale? Entonces, importantísimo. Este ejercicio es muy, muy bueno cada vez, ¿no? Cada vez que queráis controlar algo. ¿Vale? Este es un ejercicio muy, muy bueno. Quiero controlar esto para, y ahí te vas preguntando. Quiero controlar esto para, ¿para qué? Hasta que no respondas algo que dependa de ti y que sea un sentimiento, no dejes de contestar. ¿Vale? Y acordaos, la felicidad de los demás no depende de nada ni de nadie, es multifactorial de muchas cosas, ni siquiera la felicidad de nuestros hijos. La felicidad del otro no está en mi control, no depende de una cosa. ¿Vale? Porque si me pongo el objetivo de poner feliz a los demás, ya estoy en un problema. ¿Vale? Esto es como un inciso, porque es un factor común que suele pasar, ¿vale?
Perfecto, escribir de qué os dais cuenta con este ejercicio del para qué. ¿De qué os dais cuenta? Daros ahí un ratito. ¿Vale? Y mientras vais escribiendo, anotaros esta fórmula que es brutal para revertir el perfeccionismo. Apuntaros esta fórmula que es uno de los mantras que a los perfeccionistas os tienen que escribirlo en un recuadrito y detrás del móvil y tenerlo siempre. Es una fórmula o el secreto, ¿vale? Que tenemos que interiorizar mucho. ¿Cuál es el secreto? La persona perfeccionista lo que suele pensar es: si yo controlo mi cuerpo, es igual a ser feliz y libre, ¿no? La fórmula es totalmente al revés. Voy a experimentar la felicidad, voy a experimentar el amor y la libertad aún no controlando mi cuerpo ni mi futuro. ¿Vale? Esto, si os quedáis con esto, es brutal. Porque en el momento que dejo de controlar, en el momento que no es que yo controle entonces soy feliz, sino empiezo a ser feliz, empiezo a sentirme libre, ¿qué pasa ahí? Empiezo a poder ser más yo. Y por ende, puedo tomar las riendas de mi vida y sentirme experimentar más la felicidad. ¿Vale? Esa es todo la inversa. Todo la inversa. No es el control, entonces felicidad, sino todo lo contrario. Empiezo a experimentar la felicidad, experimentar la libertad en la forma en que yo la quiera experimentar y por ende, ¿no? También me voy a sentir mucho mejor. Muy bien, es ir escribiendo el aprendizaje. Si os cuesta, vuelvo, repito, dar sesión, ¿vale? Bene. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo personal, en mi historia personal, mi falta de control de pequeña, por circunstancias, a lo mejor por ausencia, ¿no? En este caso, ausencia de límites, ¿no? No había mucha... bueno, sin querer profundizar mucho, pero había ausencia, ¿no? Había ausencia, dejémoslo ahí. Entonces, lo que me hacía ahí es esa falta de control que yo sentí, ¿no? Que es tan malo el tener muchos límites como no tener límites, ¿no? Lo que me hacía era, acabé no controlando, ¿no? La comida, luego las parejas, muchos celos, ¿no? El descontrol con el ejercicio físico, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces todo eso al final es una compulsión que en la ausencia de control yo quería controlar, ¿vale? Para sentirme segura, como hemos dicho. Perfecto. Sigamos. En definitiva, uno de los ejercicios que también os invito a hacer es tomar las riendas de lo que sí depende de vosotras, ¿vale? Porque lo que nos pasa a las personas que somos controladoras y perfeccionistas es que controlamos todo lo que no depende de nosotras, excepto lo que sí depende de mí, ¿no? O sea, coger las riendas de mi vida. ¿Por dónde yo puedo, en vez de controlar, coger las riendas de mi vida, ¿no? En vez de controlar a mi pareja, ¿cómo puedo coger las riendas yo de mi vida? ¿Cómo puedo yo no controlar, pero sí coger las riendas? ¿Qué puedo hacer? Si no me gusta que mi pareja grite, ¿cómo cojo yo las riendas en vez de echarle la culpa a él? ¿Me entendéis? En vez de estar fuera, cojo yo las riendas. Entonces, eso es un ejercicio muy, muy potente también, ¿vale? Otro ejercicio que os dejo es la carta de renuncia.
que tiene mucho que ver con esto de tomar las riendas. Y esta carta la podéis hacer estos días, durante estos días, y me decís qué tal. Es hacer una carta de renuncia de todo aquello que renuncias y dejas de controlar, y por contra todo eso de que sí te responsabilizas. Por ejemplo, dejar de controlar cómo me verán, si me verán bien, si me verán exitosa, ¿no? Todo aquello que no depende de mí. Y en cambio, por ejemplo, yo, Miriam Salinas, dejo de controlar, Por contra, tomo las riendas de la próxima vez me aseguro que el wifi funcione, por ejemplo en este caso, ¿no? que ha fallado el wifi, ¿vale? ¿Qué puedo yo gestionar? ¿Qué puedo yo, ¿no? Entonces, un ejemplo de todo esto, ¿no? De la carta de renuncia. Si mi pareja alza la voz, yo no puedo controlar que él grite, pero yo puedo tomar las riendas y yo me hago cargo y miré de ese lugar si alzan la voz. ¿Tiene sentido esto para vosotras? Perfecto, pues quiero esa carta de renuncia. Yo, Miriam Salinas, lo que es tu nombre, a día de 16 de agosto del 2022, renuncio a ser la payasa de la familia, renuncio a ser la anfitriona, renuncio a ser la excusa de tu felicidad, renuncio a ser la hija que sirve para que tú te sientas que sirves, renuncio a la idea de que no puedo crecer, renuncio, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, y me responsabilizo de mi alimentación, quién dejo entrar a mi vida, cómo reacciono a mis pensamientos, ¿vale? Esto es muy potente, ¿eh? Muy potente. Estoy dejando oro líquido aquí. Así que con el ejercicio de la renuncia me doy cuenta de ser más consciente y tomarme más en serio, tomar más conciencia de lo que quiero renunciar y de lo que me responsabilizo, de lo que no es mi asunto y de lo que sí que es mi asunto. Y para ello, por eso es tan importante muchas veces plasmarlo, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño ejercicio de Byron Katie para que entendáis esto de mis asuntos y los que no son mis asuntos. Byron Katie hablaba de los asuntos propios, asuntos del otro y asuntos de la vida, ¿vale? Que mi pareja se vaya con otra, ¿de quién es el asunto? Es asunto del otro. Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo yo gestione eso? ¿Cómo gestione yo eso? ¿De quién es el asunto? Es asunto mío. Que haya un tsunami, ¿de quién es el asunto? Es un asunto de la vida. Pues así en todo lo que os vaya aconteciendo, ir discriminando, ir a hacer el ejercicio de esto es asunto mío, asunto del otro, asunto de la vida. Y esto os va a quitar mucho querer controlar lo incontrolable y también mucho perfeccionismo que me paraliza y me aniquila, ¿vale? Entonces, cuando estés ante alguna preocupación, cataloga el asunto. Esto es asunto mío, del otro o del mundo. Y toma las riendas solo de tus asuntos. ¿Vale? Entonces, importante este ejercicio también, que es dejar de controlar y lo cambiamos por coger las riendas. Porque el control es ilusorio, pero yo sí que puedo ir cogiendo las riendas. Y cuando cojo las riendas de un caballo, dejas de buscar un camino súper plano, sin piedras, en el camino perfecto, idóneo, No, puede ser que me encuentre una piedra, me tenga que desviar, entonces le tiro un poco, pero voy con mis riendas, ¿no? Porque estoy en mis asuntos. Pero que esté la piedra ahí no es mi asunto, no puedo, pues la desvío, cojo las riendas y me la desvío, pero no es perfecto el camino. No lo puedo controlar todo. Entonces, escribirlo y hacer una carta hace que te lo tomes más en serio, hace que lo materialices. ¿Vale?
Perfecto. Entonces aquí vendría otro ejercicio, estamos haciendo, pero este es muy, muy potente para todas esas controladoras, ¿no? ¿Qué nos va bien a las personas controladoras? Descontrolarnos. Entonces, aparte hedonista, bailar, moverte sin control, dejar fluir el cuerpo, o sea, saltar, vibrar, ponerte niña, espontaneidad, ¿no? Dejar de tenerlo todo preparado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Volviendo al temazo en el que estamos, que con las dietas. Con las dietas no hay más que control. Tienes que comer verduras con frutas de ayuno y entonces las harinas son procesadas y entonces esto es malo para tu salud. ¿Y eso qué hace? Me lleva al descontrol. Por eso es muy, muy, muy importante, ¿vale?, ir soltando en la medida que pueda la persona. ¿Por qué digo en la medida que pueda? Esto es importante. Porque ese control, si ha habido mucho hambre de seguridad, esta parte de sentirme insegura en la infancia o en la adolescencia, elegí ese perfil de controlar para sentirme segura. Por lo tanto, si a una persona que a mí me llega a consulta física, online, grupal, individual, lo que sea, esta es su forma de controlar su vida y yo se la saco y lleva 40 años controlando con esto, es un poco peligroso. Por lo tanto, muchas veces tenemos que ir de a poquito y ser compasivos, ir probando de a poquito, soltando un poco en la medida que la persona pueda, porque le ha servido mucho ese control, ha sentido que sobrevivía, ¿vale? Y puede ser muy difícil y puede ser que incluso se asuste y salga de consulta, ¿no? Entonces es importante también eso para ser compasivos, y por eso, aunque estos talleres son abiertos y es muy individual, no a todas les sirve en la medida que estén o lo que han vivido, el descontrol y la inseguridad que hayan vivido en la infancia, el hambre de seguridad que hayan vivido, ¿vale? Entonces, truco el almendruco para empezar con cosas pequeñas que dependan de ti, ¿vale? Me responsabilizo de pequeñas cosas y las afronto y suelto lo que no depende de mí, ¿vale? O sea, acordaros hacer la lista de cosas que puedes coger las riendas actuales, ¿vale? Y empezar a soltar el control. Perfecto, pues como es en diferido, no puedo hacer la ronda de preguntas y respuestas, pero sí me podéis escribir a miriamsalinasgascon@gmail, en mi link, o agendar la sesión, o apuntaros directamente al taller Di adiós a la ansiedad, que empezamos en septiembre, o Cómete la vida en la nevera, que es súper extenso, ¿vale? El de Di adiós a la ansiedad van a ser como más ejercicios prácticos para reducir la ansiedad con la comida, ¿vale? Es como muy, muy práctico. Y el otro es trabajar desde la niña interior hasta alimentación consciente, ¿no? Es como todo un proceso mucho más terapéutico de crecimiento personal, ¿no? Que empezamos con la comida, pero vamos avanzando con capas mucho más profundas, ¿vale? Entonces, cualquier cosita, nos escribís, agendáis sesión, y sobre todo acordaros que el control nos controla y nos acaba descontrolando. Por lo tanto, y que es un pensamiento mágico que al final nos paraliza y nos deja en una situación que nos va bajando mucho la autoestima, nos encarcela. Y es un autoboicot muy, muy grande, ¿vale? Que ha tenido su funcionalidad, ya hemos hablado sobre ello, pero que es un momento ahora, si estás escuchándome, yo creo que realmente estás preparada para hacer este paso, así que escríbenos. Sabemos que hemos ayudado a cientos de mujeres, podemos ayudarte, y nos vemos en los próximos talleres. Ahora os pasaré como un cuestionario de cuál os interesa más para el próximo. Y os doy un abrazo enorme.